Saludos para todos nuestros profesores, estudiantes del Diplomado de Didáctica, Currículo y Evaluación. En este momento estamos con la profesora Katy Yanes Vanegas, quien es asesora del grupo 2 del diploma, y nos va a contar un poco acerca de la incidencia que tiene la formación para la experiencia del profesor universitario, revisando un poco cómo esa relación entre la teoría y la práctica. Bueno, gracias Wilman por la presentación. Saludos a todos los estudiantes y docentes que nos ven en este momento. Esa pregunta es importante, pensarnos en la formación o el tipo de formación que tiene el docente universitario, en la medida que debe tener muy claro los conceptos fundamentales específicos que fundamentan su saber. Debe tener una mirada desde un punto de vista epistemológica muy clara que permita delimitar ese campo de conocimiento que posee. Desde allí debe tener entonces claro el tipo de formación y los conceptos que está abordando en su práctica, pero a la vez también debe tener muy claro el cómo poder transmitir, cómo dar ese conocimiento tan específico que tiene a sus estudiantes. Entonces va a pensar en un primer momento en el qué, como el campo de conocimiento específico, pero también en el cómo va a poder motivar a sus estudiantes, transmitir eso que sabe, ese saber a sus estudiantes de la manera quizás clara, puntual, sin dejar de olvidar que es importante que los estudiantes también conceptualicen y aprendan a diferenciar entre un concepto y el otro. En esa medida, ya teniendo claro el qué, el cómo, también el docente debe permitir que ese conocimiento se transforme en el para qué conozco, para qué sé determinado conocimiento. Ahí podríamos tener muy en cuenta que no solamente es un elemento instruccional el enseñar, sino también que permita un elemento reflexivo, ese saber para qué le sirve al estudiante, cómo lo puede permear en su práctica cotidiana, en sus experiencias también como con otros compañeros o en un campo específico de acción de su práctica. Ese conocimiento que lo pueda transformar, lo pueda permear y también hacerle aportes desde elementos críticos, con cuál está de acuerdo, con cuál no, y qué propone de pronto para poderlo mirar de una manera diferente. Entonces lo que tú planteas nos daría pues como pie para reflexionar un poco acerca del perfil profesional que queremos, ¿cierto? Y cuáles son como las necesidades sociales frente a ese perfil, que está bien que maneje pues el cúmulo de conocimientos, que tenga digamos que esos fundamentos que son bastante importantes, pero también volcar esa mirada al sujeto, ¿cierto? Como participante social, como ente de una cultura que transforma prácticas, como un profesional ético y responsable que va más allá de ser muy bueno en su área. Claro, es que lo que pretendemos o lo que se debe pretender en la formación universitaria es propender por la formación de un profesional integral, en la medida que tenga muy claro cuál es su campo de conocimiento, que tenga muy claro para qué le sirve ese conocimiento, pero también pueda transformarlo, también pueda mirar qué opciones le ofrece, cómo lo puede traspolar a otras situaciones y que pueda estar también a la vanguardia de las nuevas condiciones tanto sociales y culturales que tenemos en este momento. Sabemos, por ejemplo, que ya el docente no es el centro del saber, el poseedor del conocimiento en sí, sino que también existen otras formas y otros medios para que el estudiante aprenda de una manera quizás un poco más autónoma, un poco más autodidáctica, pero con la orientación del docente. En esa medida estamos posibilitando que el estudiante se reconozca como sujeto que aprende, como sujeto que piensa y como sujeto que transforma, y que en esa medida pueda interlocutar no solamente con su docente, sino también con sus pares, que en esa medida también puede formar comunidad académica y socializar un poco lo que conoce, llegar a acuerdos o de pronto también a diferencias a nivel conceptual y también de pronto a nivel metodológico. Entonces desde ahí podríamos pensar o revisar cuál es la incidencia de la experiencia docente en los procesos formativos. ¿Para qué sirve esa experiencia? Bueno, la experiencia inicialmente permite para que el docente identifique cuál es su campo de acción, cuáles son las necesidades que tienen esos estudiantes a la hora de hacer su práctica. La experiencia parte de algunos elementos, ¿cierto?
En la medida que del docente vaya caminando en su práctica, va a ir identificando cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades que posee como docente, y también logra identificar esos puntos que emergen mediante su práctica, cuáles son las necesidades más específicas de los estudiantes, en qué puntos específicos hay mayores dificultades y cómo lo puede fortalecer. La práctica, la experiencia como tal, permite hacer una práctica más significativa, más contextualizada a las condiciones del estudiante, a sus necesidades, y también posibilita que se pueda compartir esas experiencias con otros, que se pueda generar en cierta medida comunidad académica donde no solamente importe el saber del docente, sino que pueda compartirlo con otros, identificar otros puntos de vista y, ¿por qué no?, llegar a acuerdos, ¿cierto?, que generen, digamos, que si no propiamente teorías, sino unos acercamientos a unos discursos propios de ellos, que se desliguen un poco de los autores que han mirado como referentes y que puedan conceptualizar, que puedan inclusive dar pinitos para la parte investigativa. Entonces desde ahí pues cobra como gran importancia el diálogo entre pares, entre colegas, entre los mismos profesores universitarios que digamos que permitan pues como contar esas buenas prácticas, poder retomar de otros distintos aspectos que me favorecen a mí como profesor. Claro que sí. Por ejemplo, no solamente la parte de la práctica en sí como conceptos, o sea, los conceptos que se llevan a los estudiantes son objeto de ser compartidos, sino también las anécdotas, que en muchas ocasiones han sido de pronto poco valoradas, en el sentido de que se dice, es que es muy anecdótico el aporte, es muy anecdótico la experiencia, pero es desde la anécdota también donde se construye y donde se puede sistematizar esas experiencias vividas en clase que permiten que hayan unos elementos conceptuales, unos elementos metodológicos, unos elementos que le permitan al docente compartir con los demás y generar preguntas, inquietudes que posibiliten procesos investigativos, procesos de revisión, no solo revisar su propia práctica. Exacto, reflexionar acerca de ella y permitirle a otros pares que lo hagan o que puedan dar aportes en torno a una situación específica. Entonces, ya como con esta charla estamos cerrando el módulo de currículo, ¿sí? ¿Qué implicaciones tiene para el profesor universitario reflexionar acerca del currículo y también, digamos que, cuál es la importancia de su accionar frente a esos planes de estudio? Por ejemplo, el currículo en sí, según Jimeno Sacristán, permite una selección de contenidos culturales que están muy en relación con lo que el estudiante vive en su contexto, en su realidad. En esa medida, por ejemplo, habla de que el currículo, mirado desde proceso, mirado desde una construcción colectiva, desde las necesidades de sus estudiantes, se vuelve esa arquitectura de la práctica, permite que esa práctica sea dirigida desde contextos reales, desde contextos donde el estudiante se vea leído, ¿sí?, se vea de pronto tenido en cuenta sus necesidades y sus demandas que tienen un contexto cultural y socialmente dinámico, que es el cual pues vivimos en este momento. En esa medida necesitamos que el docente universitario reflexione acerca de ese currículo, y no solamente de un currículo donde se seleccione solamente unos contenidos, sino donde haya un engranaje y permita que el estudiante no solamente sea el posibilitador de algunos conocimientos o que pueda adquirir algunos conocimientos, sino que también los pueda transformar. En ese sentido, podemos observar que podemos encontrar un enfoque problematizador del currículo, donde ese enfoque problematizador permite que el estudiante problematice acerca de lo que sabe y se vuelva situaciones polémicas donde ese conocimiento lo pueda llevar a la realidad, lo pueda contextualizar y lo pueda en cierta medida volver ejercicio de práctica, donde no se quede solamente como un concepto vacío, un concepto frío, un concepto rígido, sino que se enriquezca con las experiencias, tanto de ellos como de otros compañeros o otras situaciones en torno a él. También, por ejemplo, podemos hablar de un modelo crítico que en ese sentido nos puede dar luces, Kemis, desde 1993, que está basado propiamente en esa necesidad de emanciparse
donde no solamente el estudiante esté llamado a recibir contenidos, directrices, instrucciones, sino también donde permita un conocimiento más autónomo, más liberador, donde el estudiante pueda generar un pensamiento crítico y construir su discurso desde el reconocimiento de lo que sabe, cómo lo sabe y cómo lo aplica. También podemos hablar acerca de un enfoque crítico, donde Carlos Eduardo Vasco también nos habla acerca de él, donde también retoma elementos un poco pues de la posibilidad liberadora del conocimiento y cómo se puede construir a partir del trabajo autónomo del estudiante posibilidades para ese saber, que no se quede solamente en un elemento académico, sino que trasciende, que permee los aspectos tanto sociales como culturales. Entonces, con esto damos terminada la charla académica con el cual cerramos el módulo de currículo. Seguiremos interaccionando en la plataforma. Muchas gracias por la atención. Gracias por la invitación.